Hermano, bienvenido a este primer domingo de la semana, este primer día de la semana. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de podernos reunir a través de las ventajas de la tecnología como Iglesia Cristiana Aragón. Y vamos a poner delante del Señor este primer inicio de semana en nuestro servicio dominical, a lo que por favor, hermano, le invito a que vaya a su Biblia a la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 2. Le voy a dar lectura del versículo 1 al verso 10, por lo que le invito a que usted lo pueda seguir conmigo. Y dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, de sed como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos, hermanos, para poner nuestro servicio delante del Señor. Padre bendito, gracias, mi Dios, por la hermosa oportunidad que nos permites de acercarnos a tu trono de gracia, por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Ponemos delante de ti, Señor, nuestro corazón, ponemos delante de ti nuestra alabanza, el estudio de tu palabra, Padre, la escuela dominical, las ofrendas, absolutamente todo, Señor, la dirección del servicio, los hermanos encargados de grabarla, de transmitirla, absolutamente todo, Señor, es para tu honra, para tu gloria. Permítenos que esto pueda agradarte, Señor, que seas tú el que se glorifique en medio de nuestro servicio dominical, no solamente el nuestro, Señor, sino en muchas otras iglesias, el primer día de la semana también donde se congregan. Nos ponemos pues delante de ti como Iglesia Cristiana Aragón, y permite, Padre, que podamos hacerlo con reverencia y con todo nuestro corazón, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, vamos a preparar nuestro corazón para estas ofrendas que el grupo de alabanza ha preparado. Continuamos con la transmisión. Bendiciones. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien participando y disfrutando de este servicio de adoración a nuestro Dios. Y vamos a iniciar nuestro tiempo de alabanza con este Salmo 100, que invita a toda la tierra a alabar a Dios, a ir ante su presencia con alegría para cantarle y para servirle, reconociendo que Él es el único Dios, nuestro Creador, a quien estamos sirviendo, hermanos. También presentemos acción de gracias
por tantas bendiciones que hemos tenido de Él y por su cuidado, por su protección en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Porque Dios, hermanos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Los invito, hermanos, a que nos unamos en alabanza y cantemos alegres a nuestro Dios. Cantad a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría, servid a Dios con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo, suyos somos, y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con cantos de alabanza. Alabadle con canciones, bendecid su santo nombre. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Porque Jehová, Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, 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 aleluya, gloria, aleluya. Amén. Gloria y majestad se viste nuestro Rey. Le adoré la creación, le adoré la creación. Envuelto está en luz, huye la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Desde
la eternidad, hasta la eternidad, principio y final, principio y final, bendita Trinidad, Padre y Majestad, Cordero y León, Cordero y León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, Rey de autoridad, digno de adorar, yo cantaré cuán grande es Dios, Rey de autoridad, digno de adorar, yo cantaré cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Hermanos, es el tiempo de poner delante del Señor nuestras necesidades que tenemos como iglesia. No me canso de decir que es una bendición el que podamos estar intercediendo unos por otros. Y le pido, por favor, hermano, que me acompañe al Salmo 119. Le voy a dar lectura del versículo 41 al 48. Y vayamos a la palabra del Señor y después oraremos por las necesidades que tenemos como iglesia. La palabra del Señor dice así en el Salmo 119, del versículo 41 al 48. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mí tu boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Porque busqué tus mandamientos, hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Oremos, hermanos, por las necesidades que tenemos como congregación, como Iglesia Cristiana Laguna. Padre bendito, una vez más delante de ti nos presentamos agradecidos, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder interceder, de poder orar, de poder expresar con nuestro corazón, principalmente con nuestras palabras limitantes, Señor, las necesidades que tenemos como iglesia. Gracias por el tiempo que tú nos permites, la oportunidad que tú permites, Señor, que
nuestro corazón y nuestro carácter sea pulido, sea limpiado, Señor, y que sea conformado conforme a la imagen de Cristo. Muchas gracias, Dios. Ponemos pues delante de ti nuestras necesidades que tenemos como iglesia, todas las que sabemos, las que conocemos, las que se publican, y aún, Señor, aquellas que por algún motivo no son conocidas para nosotros delante de ti, sí lo son, Señor, conforme a tus propósitos, tu obra en tu tiempo, de manera en que tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, siga siendo conformada en nuestras vidas. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús por todas estas peticiones y las ponemos delante de ti. Amén. Gracias, hermano, y vayamos a otro bloque de alabanzas preparando nuestro corazón delante del Señor y continuamos con nuestra transmisión. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impida en tu caminar con Dios y tu vida llenará de bendición. Alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor. Con dulzura le entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en Él. Cristo, Cristo, llénanos, Señor, llénanos. Cristo, Cristo, llénanos, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti y
estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para ponernos en manos del Señor para nuestro mensaje del día de hoy. Señor, gracias, Padre, por tu bendición y tu cuidado, gracias por tu bondad, por tu amor, porque tú eres con nosotros, bendiciéndonos y permitiéndonos una vez más, a través de estos medios que provee la tecnología, el reunirnos para el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por el pasaje que hemos de estudiar el día de hoy, el cual te rogamos que nos ayudes a entender y a aplicar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por la vida de mis hermanos, gracias porque tú les has guardado hasta ahora a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de la pandemia. Te pido, Señor, que tú nos sigas guardando a todos conforme a tu misericordia y, Señor, que bendigas y proveas para los que están en necesidad. Y, Señor, si alguien ha enfermado, que tú le fortalezcas
que tú le permitas tener su fe y su confianza puesta en ti, para que, Señor, conforme a tu voluntad, nuestro hermano o nuestra hermana pueda levantarse de pues esta enfermedad, y que sea glorificado tu nombre, que sea alabado al ver cómo cuidas de tus hijos. Pero, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Guíanos y dirígenos en esta mañana. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de 1 Timoteo. Y como ustedes saben, estamos en el capítulo 4. Estamos viendo cuáles son las características o qué es lo que hace de una persona un buen ministro de Jesucristo. Y recuerden que hemos dicho en los mensajes anteriores que esto no aplica únicamente a los ancianos o a los pastores o obispos de la iglesia. Todos nosotros somos ministros de Jesucristo. Tenemos un ministerio que desempeñar. No necesitas estar al frente de una iglesia para que las palabras de Pablo a su discípulo puedan aplicarse a ti también. Y sin embargo, lo que vamos a ver el día de hoy aplica de manera muy particular a los jóvenes. Pero también, si ya no eres tan joven, no te preocupes, de todas formas, hay muchas cosas aquí que podemos aplicar aunque ya estemos en la segunda, la tercera o la cuarta edad. En esta mañana vamos a ver que los jóvenes, a pesar de su inmadurez e inexperiencia, pueden vivir vidas que sean de testimonio a otros creyentes para animarlos a que así lo hagan. Entonces, vamos a nuestro pasaje, ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 11 y 12, y dice así la palabra del Señor. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien, vamos a dividir el pasaje en tres partes. En primer lugar, vamos a ver un buen ministro de Jesucristo con autoridad. En segundo lugar, vamos a ver un buen ministro de Jesucristo a pesar de su juventud. Y en tercer lugar, veremos un buen ministro de Jesucristo como ejemplo a los creyentes. Así que vamos a la primera parte. Un buen ministro de Jesucristo con autoridad. Entonces dice Pablo en el versículo 11, esto manda y enseña. En el versículo anterior, el versículo 10, Pablo destacó el rol de su ministerio en el plan de la salvación que Dios tiene para nosotros. Y ahora, en el versículo 11, retoma las exhortaciones a Timoteo para que siga siendo un buen ministro de Jesucristo. Y de aquí hasta el final del capítulo vamos a encontrar 10 mandatos que le da a su discípulo. Pablo desea que la conducta y las actividades de Timoteo sean un patrón de la piedad de la cual él habló en los versículos anteriores. Y algo central en toda esta sección es la instrucción con respecto al don de Timoteo, ya que esto liga el poder del Espíritu Santo con la vida que debe vivir un discípulo. Ya al final del capítulo, se vuelve más aparente que la demostración de piedad por parte de Timoteo, tanto en lo personal como en lo público, está ligada con la preocupación de Pablo por su misión, es decir, la salvación de Timoteo y la de otros. Vamos a ver esto más adelante cuando lleguemos a esa parte final del capítulo 4. Pero aquí en el versículo 11, entonces, encontramos los primeros dos mandatos que Pablo le da a Timoteo en esta sección. Y le dice, esto manda y enseña. Y esto es casi una fórmula que Pablo utiliza aquí para ligar la sección previa, ¿sí?, con una afirmación apostólica, con la siguiente sección que es de exhortación y enseñanza a su discípulo, y en la cual él lo llama a la acción. Y noten, por ejemplo, que vuelve a usar una fórmula similar en el capítulo 6, versículo 2, cuando le dice al final del versículo, esto enseña y exhorta. Y lo vuelve a hacer una vez más
en Tito capítulo 2, versículo 5, cuando le dice a este otro discípulo, esto habla y exhorta. Entonces aquí cuando dice esto, se refiere a lo que acaba de decir, posiblemente desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 10. O quizás más específicamente desde el capítulo 4, versículo 7, hasta el versículo 10. Y la palabra que se traduce manda, describe las actividades autoritativas de ordenar, exhortar e instruir que Timoteo y Pablo llevaban a cabo. Aquí muestra el énfasis de Pablo en que se implementen las instrucciones que acaba de dar. Timoteo debía mandar que se obedeciera la palabra de Dios. Un pastor o un predicador no está para dar consejos o sugerencias, no está para dar buenas ideas o cosas que quizás sería bueno o conveniente que se hicieran. El apóstol Pablo, con la autoridad del Espíritu Santo, le dice a su discípulo, esto manda. El pastor es un hombre de autoridad que no impone, pero sí ordena. Y no ordena loqueras ni tonteras, ordena los mandatos que Dios nos ha dejado en su palabra. Por eso, la importancia de las características que debe reunir y que estudiamos en el capítulo 3. El pastor debe ser un hombre de respeto a quien por su santidad, por su ejemplo de buena conducta, por su ejemplo de obediencia a la palabra de Dios, se le obedezca cuando se pare al frente a instruir a la congregación. ¿Sí? Porque no viene en su propia autoridad, sino que viene con la autoridad de las Escrituras. Como lo he dicho en varias ocasiones, el pastor no está para hacer bromas y chistes, no está para divertir y entretener a la congregación, no está para caerle bien a todos, no está para decir lo que la gente quiere oír o lo que le agrada. El pastor está para proclamar la palabra de Dios y llamarnos a obedecerla. Si la Biblia dice algo, el pastor debe predicarlo sin temor de quién se pueda ofender. Una vez que ha estudiado un pasaje, que lo ha meditado y lo ha entendido, debe poder pararse al frente de su congregación y decirles con toda autoridad, como los profetas en el Antiguo Testamento, así dice Jehová. Entonces, regresando a nuestro pasaje, la palabra para el segundo mandato es enseña, ¿sí? Y se refiere a instrucción igualmente autoritativa en el contexto de la congregación. Por la palabra griega que usa Pablo, esta actividad incluye instrucción doctrinal y tal vez también una enseñanza pedagógica más estructurada. La palabra enseña tiene la idea de transmitir un conocimiento, la idea de pasar la verdad a otra persona. Y a diferencia de cuando se pasa un objeto físico, cuando se pasa la verdad de una persona a otra, la persona que la pasa no la pierde, sino que además de conservarla, la da a alguien más. Entonces, estos dos términos juntos, manda y enseña, que se sobreponen en cierta manera en su significado, resumen las acciones que Timoteo tendría que emprender para aplicar las cosas que Pablo le ordenó como respuesta a errores éticos y doctrinales específicos que estaban teniendo lugar ahí en la iglesia de Éfeso. Al igual que las instrucciones de los versículos del 1 al 10, la instrucción para los creyentes está entrelazada con refutación y corrección de las nociones heréticas. Un comentarista bíblico dice lo siguiente: un fiel siervo de nuestro Señor es valeroso, afronta el pecado, la incredulidad y la desobediencia sin titubear. Pero luego agrega lo siguiente: el valor del ministro excelente está moderado con la mansedumbre y nunca hace que sea insultante o descortés. No obstante, cada sermón debe tener un inconfundible tono de autoridad. Y es cierto, el pastor debe mandar y enseñar, pero con mansedumbre y amabilidad. Entonces, un buen ministro de Jesucristo tiene autoridad, o debe tener autoridad, debe manifestar la autoridad de las Escrituras, la autoridad de la palabra de Dios cuando se para a enseñar a su congregación.
Pero en segundo lugar, un buen ministro de Jesucristo a pesar de su juventud. Vamos a ver este punto. Un buen ministro de Jesucristo a pesar de su juventud. Y precisamente en el versículo 12, en la primera parte, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y quiero detenerme un poco en esta parte, en esta sección. Quiero darle un poco mayor de énfasis. Va a ser la parte más larga del mensaje. Y vemos ahí entonces que en el versículo 12, aparentemente Pablo anticipaba que Timoteo encontraría el mismo tipo de obstáculos que tuvo en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Y el paralelo más cercano lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 16, versículos 10 y 11, donde le dice, o más bien les dice a los corintios, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, el asunto de la juventud relativa de Timoteo no se menciona específicamente en el pasaje de 1 Corintios, pero la posibilidad de que la iglesia corintia se burlara de él o lo menospreciara, si era enviado en lugar de Pablo, tiene como paralelo en nuestro texto la frase, tenga en poco. ¿Sí? El mandato del apóstol de que nadie tuviera en poco la juventud de Timoteo puede deberse a que los efesios, ¿sí? Regresando a 1 Timoteo, a que los efesios compararían su edad con la edad de Pablo o con la de algunos miembros mayores de la iglesia sobre los cuales Timoteo debía ejercer su autoridad como delegado apostólico. O posiblemente se debiera al hecho de que estaba en la iglesia de Éfeso como representante de Pablo en una situación en la que pueden haber existido crecientes sentimientos antipaulinos, ¿sí? Por la oposición de los falsos maestros. Entonces, la palabra que se traduce juventud generalmente se utilizaba en la cultura griega para referirse a personas menores de 40 años. Más allá de eso, es difícil conocer con precisión la edad que tendría Timoteo en aquel momento, puesto que tampoco sabemos qué edad tenía cuando fue llamado al ministerio. Pero aquí estamos hablando posiblemente de unos 15 años después de que Pablo y Timoteo se conocieron. Ahora, existe también la posibilidad de que Pablo empleara la palabra juventud simplemente para referirse al hecho de que Timoteo era menor que él o menor que algunos miembros de la iglesia. Pero de cualquier modo, el paralelo de 1 Corintios capítulo 16, versículos 10 y 11, sugiere que la práctica de Pablo de enviar a sus colaboradores para actuar en lugar suyo, para instruir y disciplinar, significa que los ponía en situaciones ministeriales delicadas. Y en este caso, la mención de la juventud de Timoteo significa que además se estaba agregando la carga de que no tenía la edad que se consideraba como venerable, respetable. Así que si Timoteo iba a tener alguna credibilidad en la iglesia de Éfeso, debería ganársela viviendo de una manera que hablara más poderosamente que sus palabras. Y es que la juventud puede ser menospreciada por varios motivos. Uno de ellos es porque la juventud es vanidad. En medio de una sección de exhortación y amonestación a los jóvenes para que dejen a un lado las cosas pasajeras y sin provecho de la vida y que se consagren a las cosas de Dios, el predicador nos recuerda allá en Eclesiastés capítulo 11, versículo 10, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y el que no lo crea, que vea cómo andan la mayoría de los jóvenes. Podríamos poner ejemplos de cualquier época, pero enfoquémonos en esta época. ¿Qué hacen la gran mayoría de los jóvenes? Los más decentitos, por así llamarlos, se la pasan en las redes sociales, queriendo ganar seguidores, queriendo ganar me gusta. Algunos se la viven en los deportes y el ejercicio, que como vimos en el versículo 8, para poco es provechoso.
Otros siguiendo a las estrellitas de la farándula por internet o en vivo, buscando todo tipo de medios legales o ilegales para no perderse su próximo concierto. Algunos más se la pasan horas perdiendo el tiempo frente a la televisión, el celular, la computadora o los videojuegos, obsesionados con no perderse el más reciente capítulo de su serie favorita o con romper el récord de puntuación de tal o cual juego. Otros se la pasan varias horas al día practicando hasta que les sale algún truco o malabar que, por más espectacular que parezca, carece de provecho alguno y en muchas ocasiones pone en riesgo no solo su integridad física, sino incluso su vida. Y muchos realmente han muerto en el intento inútil de sorprender o apantallar a otros con sus trucos o con sus piruetas. Por otro lado, los jóvenes más salvajes se meten en emociones fuertes. Quieren vivir al límite, quieren probar de todo. Les gusta la intensidad y la adrenalina y cometen todo tipo de actos que desafían la ley, la autoridad o los principios establecidos en la sociedad. Desde los que juegan con el sexo hasta los que juegan con las drogas. Desde los que cometen actos menores de robo o de fraude, hasta los que se vuelven grandes capos del delito internacional. Desde los que cometen actos ilícitos en secreto, causando solo daños materiales y en la propiedad de otros, hasta los que abiertamente salen a las calles a cometer todo tipo de vandalismos y delitos contra la integridad física o la vida de otros, desafiando y enfrentándose a las fuerzas del orden. La adolescencia y la juventud son vanidad, porque esos años maravillosos pasan pronto y son la época en la que una gran cantidad de personas echan a perder sus vidas desaprovechando la oportunidad de poner los cimientos para una vida que glorifique al Señor, para una vida provechosa y productiva, para prepararse para más adelante poder proveer adecuadamente para sus necesidades y las de su familia, no solamente en lo económico y material, sino también en lo espiritual, emocional e intelectual. Es decir, la adolescencia y la juventud no solo son tiempos para prepararte, para poder trabajar y tener el dinero para sostener una familia, sino que también son tiempos de formación para aprender y adquirir valores, conocimientos y habilidades que después podrás transmitir a tus hijos para que también ellos puedan ser personas de provecho más adelante. Por otro lado, la juventud es tenida en poco porque a pesar de que la juventud es belleza, también dice Proverbios 31:30 que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Generalmente, la juventud es la época de la plenitud física y mental. Es cuando somos más fuertes, más ágiles, más resistentes, más rápidos, tenemos mejores reflejos, etc. Durante la juventud, nuestra piel es tersa y lozana. No tenemos o casi no tenemos canas ni arrugas. Nuestros músculos son fuertes y tonificados y mantienen todo en su lugar. Durante la juventud, generalmente, tenemos la dentadura completa, tenemos buena vista, los dientes aún no están manchados ni los ojos amarillentos. Por lo regular, durante la juventud, gozamos de buena salud. Todos estos factores y varios más contribuyen, al menos en algunos casos, en el mío no, pero contribuyen a la gracia y a la hermosura de una persona, ¿sí? Pero esa gracia es engañosa y esa hermosura es vana. Y esto se debe a que no son lo más importante y además la gracia y la hermosura son pasajeras. Pronto habrán de acabarse. Lo importante es lo que haya de quedar una vez que esa gracia se haya terminado y esa hermosura se haya ido. Por eso Pablo le recomendaba a Timoteo que se ejercitara para la piedad y no para el ejercicio corporal. La belleza física de la juventud puede hacer que sobrevaloremos a una persona, pero solamente nos estaremos engañando a nosotros mismos y con el tiempo seremos decepcionados y desengañados.
Otro factor también por el cual la juventud es tenida en poco es porque la juventud es inmadurez e inexperiencia. Un joven podrá estar en la plenitud física y mental, pero no está en la plenitud emocional y le faltan el temple y la madurez que solamente el tiempo y la experiencia pueden producir, por supuesto, con la ayuda del Señor. En general, los jóvenes son impulsivos y se dejan llevar por los instintos. No suelen dedicar mucho tiempo a meditar en las posibles consecuencias de sus actos. Son aventados o temerarios y prefieren pedir perdón que pedir permiso. Como se dice vulgarmente, quieren comerse el mundo a puños. Por eso, muchos se lamentan y dicen, quisiera volver a tener la juventud, pero con la experiencia y la madurez que ahora tengo. Lamentablemente eso ya no es posible. No puedes regresar el tiempo, no puedes volver a ser joven. Alguien que demostró la inmadurez e inexperiencia de la juventud fue, por ejemplo, el rey Roboam, hijo de Salomón. Él prefirió el consejo aparentemente más atractivo de los jóvenes en vez del de los ancianos que habían sido consejeros de su padre. Actuó neciamente dejándose llevar por sus impulsos. En la inmadurez de su juventud no fue capaz de prever las consecuencias de su mala decisión y solamente se dejó llevar por lo que parecía mejor, por lo que le gustaba más. Se dejó llevar por aquello que apelaba a su orgullo y a su vanidad. Se dejó llevar por lo que aparentemente le iba a producir mejores resultados a corto plazo, pero sin considerar lo que podría suceder a largo plazo. Y como podemos ver en su historia ahí en Primero de Reyes, capítulo 12, las cosas no salieron como él pensaba. Ni siquiera obtuvo los beneficios que esperaba a corto plazo. Y a largo plazo, su decisión fue desastrosa, no solo para él, sino para toda su nación. Muy probablemente, si Roboam hubiera tenido al comienzo de su reinado la madurez y experiencia que alcanzó hacia el final de su vida, hubiera tomado otra decisión. Pero no fue así y ya no lo pudo cambiar. La buena noticia, jóvenes, es que ustedes no necesitan lamentarse cuando lleguen a viejos por haber tomado malas decisiones en su juventud. Lo único, entre comillas, que tienen que hacer es ponerse en las manos del Señor y escuchar los consejos de personas maduras que los aman, que quieren lo mejor para ustedes y que tienen la experiencia de la cual ustedes carecen actualmente. Pero si deciden actuar neciamente como Roboam, después no se quejen por las malas decisiones tomadas durante su juventud. Veamos ahora algunos ejemplos de personas cuya juventud fue menospreciada o tenida en poco. Comencemos con José. Recuerden que su padre, Jacob, tuvo 2 esposas y 2 concubinas, y tuvo hijos con todas ellas. La última de las mujeres de Jacob en tener hijos fue Raquel, precisamente la madre de José. Debido a esto, José y su hermano Benjamín eran los menores de los hijos de Jacob. No se nos dice en la Biblia cuántos años de diferencia había entre los hijos de Jacob, es decir, los mayores y los menores, pero la narración del Génesis da a entender que los embarazos de sus mujeres no fueron simultáneos, sino que al parecer ocurrieron uno tras otro y muy probablemente con algún tiempo de espera entre la finalización de un embarazo, es decir, el nacimiento de un hijo, y el comienzo del siguiente embarazo, puesto que en varios casos se trataba de la misma madre quien seguramente no se volvió a embarazar al día siguiente de haber dado a luz. ¿Sí? Por lo menos 2 meses quizás de espera entre el alumbramiento y el siguiente embarazo. No lo sabemos, pero antes de José nacieron 10 hermanos y una hermana. Así que sus hermanos mayores le llevaban varios años. El mayor, Rubén, posiblemente era al menos 10 años mayor que él. Y cuando José tenía 17 años, sus hermanos lo aborrecían. Y lo aborrecían por varias razones. Porque era el favorito de su padre, porque los acusaba cuando se portaban mal, pero también
por sus sueños en los que José aparentemente se veía a sí mismo como superior a ellos. Y esta última causa muestra que la juventud de José fue menospreciada por sus hermanos. Ellos no podían concebir que su hermano menor de algún modo fuera o se fuera a volver superior a ellos. Tenían en poco su juventud. Y de hecho dice Génesis 37:8 que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Cuando conspiraron contra José para hacerle daño, dijeron: y veremos qué será de sus sueños. Pero la historia de José nos muestra que aún estando esclavizado en Egipto, se comportó con rectitud e integridad, de modo que Dios lo engrandeció y efectivamente llegó a ser muy superior a sus hermanos. Su conducta recta hizo que destacara a pesar de su juventud. De la misma manera, una conducta recta en ti, joven, puede hacer que destaques, que sobresalgas, aún siendo muy joven. Otro personaje bíblico que fue menospreciado debido a su juventud fue David. La juventud de David fue menospreciada por su familia, por Saúl y por Goliat. En 1 Samuel capítulo 16, cuando Samuel fue a buscar entre los hijos de Isaí quién sustituyera a Saúl como rey, su familia ni siquiera consideró invitarlo al banquete porque era el menor de los hermanos. Así que lo dejaron allá en el campo cuidando las ovejas. Nadie imaginaba que él sería el próximo rey de Israel. Un poco más adelante, una de las tantas veces en que Israel tuvo guerra contra los filisteos, David, siendo aún muy joven, se presentó en el campo de batalla enviado por su padre para llevar alimento a sus hermanos, quienes estaban en el ejército. Cuando David se dio cuenta de los desafíos de Goliat y del miedo que sus compatriotas sentían, se propuso a sí mismo para ir a pelear contra el gigante. Pero noten las palabras en la respuesta de Saúl. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl tenía en poco la juventud de David, pero noten la contradicción en sus palabras. Él dice que Goliat había sido un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, ¿cuál era el problema en que David también se convirtiera en un hombre de guerra desde su juventud? El entrenamiento que había tenido como pastor le bastó para derrotar a Goliat, y de ahí en adelante, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, despegó su exitosa carrera como siervo del Señor. Y Goliat fue derrotado porque también tuvo en poco la juventud de David. Dice claramente en 1 Samuel 17:42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Goliat debe haber pensado, ¿qué me va a hacer este mocoso? Por eso le dijo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no iba confiando en su fuerza, no iba confiando en su habilidad, ni en su juventud, o en su rapidez, o en su agilidad. David iba confiando en Dios. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y así este jovencito derrotó a un experimentado guerrero que confiaba en sí mismo, en su tamaño, en su fuerza y en su experiencia. Jóvenes, no confíen en lo que son ni en lo que tienen. Pónganse en las manos de Dios y dejen que sea Él quien actúe a través de ustedes.
aprendan de esta gran lección que nos deja la vida de David. Por otro lado, tenemos también a Jeremías, quien temía que otros tuvieran en poco su juventud, pues estaba consciente de su inexperiencia, de su falta de madurez, de su falta de elocuencia. En Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5, Dios lo llamó al ministerio. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Pero Jeremías no estaba muy convencido, por lo que según Reina Valera 60, su respuesta fue: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. La palabra que allí se traduce niño podría traducirse también como joven o muchacho. No necesariamente significa que Jeremías fuera un niño pequeño, sino que se refiere a que era muy joven. Y vean la respuesta de Dios a este profeta. Dice en el versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, a pesar de tu juventud, Dios te puede capacitar para servirle con rectitud si tú dependes de Él y confías en Él. Lo que el Señor busca en una persona es un corazón dispuesto a seguirle y a servirle, dispuesto a hacer su voluntad, a proclamar su palabra, a vivir rectamente. Y aunque la gente pueda verse tentada a tener en poco tu juventud, con la ayuda del Señor puedes hacer lo que Pablo le pide a Timoteo: ser ejemplo en tu manera de comportarte. Que a pesar de tu juventud, los demás podamos ver que te conduces con rectitud e integridad, que no andas como tantos jóvenes fatuos, siguiendo vanidades y comportándote como un necio. Quiero mencionar también que la juventud de los niños que se acercaban a Jesús igualmente era menospreciada por los discípulos, quienes querían impedir que siguieran viniendo a Él. Estos discípulos pensaban que la predicación del Evangelio era algo solo dirigido hacia los adultos. Jesús les tuvo que enseñar que el mensaje del Evangelio es para todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. A veces menospreciamos la capacidad que puedan tener los jóvenes para comprender el mensaje del Evangelio. Pero Dios tiene algo para cada uno en cualquier edad. Y aún los niños pueden y deben acercarse a Jesús para comenzar a escuchar y a entender su necesidad del Salvador y lo que Él ha hecho a su favor. Entonces, a pesar de tu juventud, puedes ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo? Veámoslo a continuación. Un buen ministro de Jesucristo como ejemplo a los creyentes. Es nuestro tercer punto. Un buen ministro de Jesucristo como ejemplo a los creyentes, y lo encontramos en la segunda parte del versículo 12. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, los adultos no debemos hacer menos a los jóvenes, pero los jóvenes también deben darse a respetar, mostrando una conducta que glorifique y alabe al Señor. Por eso es por lo que, para superar cualquier desventaja asociada con la juventud, Pablo exhorta a Timoteo a ser ejemplo a los creyentes. La tarea de modelar una buena conducta en la antigüedad era algo intrínseco tanto a la enseñanza formal como a la informal. Pablo mismo fue ejemplo para Timoteo, de manera que vemos en 1 Corintios 4:17 que Timoteo podía dar testimonio de la conducta y enseñanza del apóstol.
Pablo también fue ejemplo para las iglesias, de modo que en varias ocasiones pudo decir, sed imitadores de mí, o algo similar. ¿Sí? En varios pasajes lo encontramos, ese tipo de frases. Y ahora pide que Timoteo haga lo mismo. También le pidió esto a Tito en el capítulo 2, versículo 7 de la epístola que le dirigió. Ser ejemplo a los creyentes es aún más difícil que ser ejemplo a los inconversos. Los inconversos están perdidos y cualquier grado de conducta buena y honorable puede ser un buen ejemplo para ellos. Pero los creyentes que ya están en un proceso de santificación requieren ejemplos mucho más dignos y elevados. Es decir, se requiere una conducta mucho más santa, más piadosa y más justa para poder ser ejemplo a los creyentes que para poder ser ejemplo a los inconversos. Y eso es lo que Pablo estaba requiriendo de Timoteo y lo que también debiéramos aplicar a nuestras vidas. Vemos en otros pasajes que esto es un requisito para todos los creyentes. Los creyentes de Tesalónica debían ser ejemplo para los de Macedonia y Acaya. También vemos que Pedro esperaba lo mismo de los líderes de las iglesias. Ser un modelo o poner el ejemplo significa más que simplemente presentar un patrón que otros deban imitar. La vida del creyente debe demostrar que tiene su fe puesta en el Evangelio y que ha permitido que sea el mensaje de la palabra de Dios el que moldee su conducta. Para presentar o para representar este tipo de vida, Pablo agrega una breve lista de cosas en las cuales Timoteo y todos los creyentes debía ser ejemplo. Aquí hay un pequeño problema, porque en la traducción de Reina Valera 60 aparece una lista de 6 cosas en las cuales Timoteo debía ser ejemplo. Aunque las 6 cosas están incluidas en algunos manuscritos griegos, los mejores manuscritos solamente enlistan 5 cosas, omitiendo la palabra espíritu. Esta pequeña diferencia no debe ser un problema, puesto que Pablo no está dando una lista exhaustiva de todas las cosas o virtudes en las cuales Timoteo o los creyentes debamos ser ejemplo a otros. Es solamente una lista representativa que ejemplifica que, como hijos de Dios, debemos de vivir de una manera ejemplar en cada área de nuestras vidas. Así que si Pablo enlistó 5 o 6 áreas, el punto es claro. Los creyentes debemos conducirnos de tal modo que nuestras vidas sean dignas de imitar por otros. Entonces, la primera área en la que el apóstol le pide a Timoteo ser ejemplo es en palabra. Algunos comentaristas creen que aquí Pablo se está refiriendo al tipo específico de habla al predicar o enseñar. Como cuando le dice a Tito en el 1:9 que el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Pero, aunque esto puede estar incluido en el sentido de lo que uno profesa, junto con la conducta, lo más probable es que esté incluido el sentido más amplio de palabra. Es decir, no solo al predicar o enseñar, sino en todo momento la palabra de Timoteo debía ser de ejemplo a los demás creyentes. Por supuesto, Timoteo debía evitar las palabras altisonantes o corrompidas, pero escuchen cómo habla ahora la gente en general y los jóvenes en particular. De cada 5 palabras que dicen, 10 son groserías. Pero Timoteo y nosotros no solamente debemos evitar las malas palabras, sino que también debemos hablar con la verdad. Un buen ministro de Jesucristo debe tener credibilidad, y lo peor para la credibilidad es tener fama de mentiroso. Si Dios aborrece la mentira, como dice Proverbios capítulo 12, versículo 22, no es posible que sus ministros sean conocidos por apartarse de la verdad. Timoteo también debía ser ejemplo en conducta, es decir, en cuanto a su manera de vivir. Como ya lo mencioné, en las mentes griega y judía, esto era la contraparte del habla. Juntas, la manera de hablar y la manera de vivir de una persona constituyen la mayor parte de su vida observable. Y de manera muy particular, para un maestro, ambas cosas debían concordar.
En el caso particular de Timoteo, la coherencia entre su manera de hablar y su comportamiento debían servir para imponer el respeto de alguien que había sido asignado como representante del apóstol y de su enseñanza en la iglesia de Éfeso. Si un ministro tiene un buen mensaje bíblico, pero su vida se caracteriza por la impiedad, eso es hipocresía. Pero cuando las palabras van respaldadas por la manera de vivir, el mensaje se vuelve aún más poderoso. Las siguientes dos cualidades en las cuales Timoteo debía ser ejemplo resumen la vida del cristiano en cuanto a su madurez. Con frecuencia Pablo se refiere a la verdadera espiritualidad en términos de fe, es decir, de su creencia en Dios, y también en términos de amor, es decir, el ejercicio de la fe, pero sirviendo a otros. Y el amor del que habla la Biblia es un amor sacrificial, un amor que se entrega a sí mismo para servir a los demás. Un buen ministro de Jesucristo dedica su tiempo y su esfuerzo para la edificación y el crecimiento de aquellos a quienes ministra, sin esperar que su amor sea correspondido. En cuanto a la fe, aunque puede ser la creencia en Dios, aquí incluye más bien el concepto de fidelidad. Un buen ministro de Jesucristo debe ser fiel y leal a su Señor. Debe ser fiel en proclamar el mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra. Debe ser fiel en su administración de los recursos que el Señor haya puesto bajo su cuidado, etc. En pocas palabras, debe ser fiel en cada área de su vida. Y por último, encontramos la pureza. Timoteo debía ser ejemplo de pureza. Y en este contexto, la palabra podría referirse a la pureza sexual o castidad requerida especialmente de los hombres jóvenes, como se lo enfatiza Pablo a Timoteo más adelante en el capítulo 5, versículo 2, en el contexto de su trato con las jovencitas. Esta virtud de la castidad o pureza era exigida a los jóvenes de aquellos tiempos, como lo vemos también en la epístola que Policarpo, uno de los padres de la iglesia, escribió a los filipenses. En el capítulo 2, versículo 7 les dice: del mismo modo que los jóvenes sean irreprochables en todo, velando ante todo por la pureza, refrenando todo mal que esté en ellos. Así también, el filósofo judío Filón de Alejandría, que fue contemporáneo de Cristo, aunque no es probable que se hayan conocido físicamente, en su obra sobre Abraham, hablando de cómo Dios libró a Sara de ser tomada como mujer del faraón, ahí en Génesis 12, dice lo siguiente: de esta manera fue preservada la castidad de la mujer, y Dios condescendió a mostrar la excelencia y la piedad de su esposo. Y vemos aquí en nuestro texto, y en varios pasajes más, que también Pablo valoraba esa pureza y esa castidad. Pero también hay comentaristas que creen que la palabra pureza en nuestro pasaje se refiere a la pureza de motivos que debía tener Timoteo. Y sin embargo, dada la preocupación de Pablo de que Timoteo no diera motivos para que su juventud fuera criticada, parece más adecuado que aquí esté enfatizando la necesidad de pureza sexual. Pablo insta a Timoteo a mostrar un estilo de vida cristiano auténtico y balanceado. No solo debía llevar marcas tradicionales de consistencia entre la manera de hablar y la manera de conducirse, sino que también debía tener una coherencia espiritual entre la fe y el amor de los cuales se habían desviado sus oponentes tanto en su enseñanza como en su comportamiento. Cualquier duda que pudiera quedar con respecto a la juventud relativa de Timoteo debía finalmente quedar desechada por su negativa a dejarse llevar por tendencias impropias en la manera de hablar o de conducirse, o por interacciones inapropiadas con las mujeres. Del mismo modo, jóvenes, señoritas, que su trato con todos, pero especialmente con el sexo opuesto, sea un trato puro y santo, que no dé motivos para que el nombre de Dios sea blasfemado. Tengan cuidado de no tratarse con demasiada familiaridad y no se pongan en situaciones que los tienten a pecar. En conclusión, hermanos, el mandato de Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud,
se refiere a que los jóvenes no deben dar motivos para que alguien los tenga en poco durante esta etapa de su vida. Y por supuesto, como lo demuestra el caso de José, siempre habrá personas malas que te hagan menos, que te desprecien, que no te valoren. Pero el punto de Pablo es que tú no debes dar motivos para ello. Si van a tener en poco tu juventud, que no sea por tu causa, sino por su maldad, no por la tuya. Y aunque pienses que nadie te está viendo o que nadie se fija en ti y en tu conducta, busca ser ejemplo. Condúcete con rectitud y no des motivos para verte tentado a pecar, ni para que seas criticado por andar como todos los de la bola. Que el Señor guarde a nuestros jóvenes. Oremos. Señor bendito, te agradecemos por la vida de nuestros jóvenes. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias porque desde ahora tú les estás permitiendo conocer tu palabra, les estás permitiendo conocerte a ti. Te ruego, Señor, que toques sus corazones, que los transformes, que los moldees a tu imagen y semejanza. Señor, guarda a nuestros jóvenes, guarda a nuestros hijos, que no se desvíen de tu palabra. Permite, Señor, que puedan ser jóvenes y señoritas virtuosos, que te alaben, que te sirvan, que te busquen, que te obedezcan, que te amen. Señor, te pido, concédenos la dicha de ver a nuestros jóvenes comportarse de una manera que te glorifique, siendo ejemplo en cada una de estas áreas que tú pedías a Timoteo. Te pido, Señor, que les guardes, que les libres del mal, que les des la sabiduría que tanta falta les hace. Señor, que no confíen en su propia prudencia, sino que te busquen de todo corazón, para que seas tú el que dirija sus vidas. En tus manos están, Señor, guárdales. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, fortaléceles y no permitas que anden como la gran mayoría de los jóvenes del mundo, en la vanidad de su mente, haciendo cosas que no convienen, desperdiciando estos años preciosos en vez de ocuparlos para tu gloria. Señor, hágase tu voluntad en sus vidas, te rogamos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y pasen bonita semana.
Ya Cristo obró la redención. Ya Cristo obró la redención. Jesús nos llevará.
Gracias a Dios, hermanos, por el estudio de su palabra, por la oportunidad que nos ha permitido de escucharla y de ser edificados a través de ella. Y hermanos, también es el tiempo para que podamos seguir adorando a nuestro Señor por medio de nuestras ofrendas, por medio de la oportunidad que Él nos da de poder ofrendar y cubrir las necesidades que tenemos como iglesia. Le invito a que me acompañe, por favor, hermano, al capítulo 4 del libro de Filipenses. Voy a darle lectura del versículo 15 al 20. Sí, Filipenses 4, del 15 al 20, la palabra del Señor dice así: Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a poner delante del Señor, hermanos, nuestras ofrendas. Está la oportunidad para que usted pueda ofrendar. Aparecerá el número de cuenta. Y también, Señor, hermano, perdóneme, Dios sabe la situación, cualquiera que ésta sea. Si usted no lo puede hacer, Él sabrá en qué momento usted pueda ser partícipe de este momento también de adoración, que es la recolección de las ofrendas. Oremos por estas ofrendas recogidas. Y Señor bendito, una vez más, Padre, gracias porque sabemos que todo es tuyo y de la gran abundancia que tú tienes, nos das, nos sustentas, nos provees, nos cuidas, nos guardas, nos haces incluso tener en sobreabundancia. Señor, la ponemos delante de ti, nuestras ofrendas, pidiéndote que por favor, Señor, traiga sabiduría a los hermanos que han de administrarla. Señor, así como Pablo daba gracias a los hermanos de Filipenses, de la iglesia de Filipo, que habían ofrendado para sus necesidades, permítenos, Señor, también tener ese mismo deseo en nuestro corazón de poder ofrendar para cubrir las necesidades que tenemos como iglesia. Las ponemos delante de ti y permite, Señor, que podamos siempre hacerlo con un corazón agradecido por todo lo que tú eres y por todo lo que recibimos de ti. En Cristo Jesús, nuestro amado Padre y nuestro amado Salvador, te damos gracias. Amén. Hermanos, pues bueno, recuerden que también tenemos diferentes anuncios que se van a estar dando a conocer a través del boletín que se le manda a usted. Esté al pendiente, hermanos, de los estudios que tenemos entre semana, de las maneras en cómo podemos seguir aprendiendo del Señor, edificándonos, dándole gracias al Señor por este día que nos ha permitido poder juntos celebrar su nombre, agradecer al Señor por este servicio dominical. Y hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca, y bueno, estaremos, si Dios permite, nuevamente poniéndonos en comunión y en contacto la siguiente semana. El Señor le bendiga y que el Señor siga glorificándose en medio de su pueblo. Bendiciones, hermano.